Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo espacio de ciencia, en este caso de física, la ciencia que mueve el mundo. Mi nombre es Yanier Guerrero de AXO, SENA, y vamos a hablar de un tema fascinante como es el mundo de la energía, como es explorar esos conceptos claves que nos acercan a esta ciencia y tecnología. Vamos a mirar también por qué hay tipologías de energía, cuáles son esas clasificaciones, cuáles son los eventos, los objetos que nos rodean y que tienen que ver con esa manifestación energética. Entonces, espero que les guste. Bienvenidos y comenzamos. ¿Y qué es física? Y precisamente es una ciencia natural que va a estudiar lo que es la materia, la energía, el tiempo y el espacio. Y vamos a ir analizando cómo interactúan estos en el universo, ¿no? Para el programa de AXO, sobre todo análisis y desarrollo de software, es fundamental porque no solamente entrena el pensamiento crítico, el pensamiento lógico, es un pilar para poder construir algoritmos eficientes, simular realidades virtuales y desarrollar sobre todo aplicaciones, ¿no? Súper avanzadas que tengan un impacto realmente en la sociedad. En esta diapositiva vamos a ver entonces cuáles son esas diferentes formas de energía según obviamente su estado físico y su origen. La energía puede ser cinética, ¿sí? Puede ser potencial, puede ser térmica, eléctrica, química o nuclear. También puede clasificarse obviamente entre renovable y no renovable. Las energías renovables pues es como la solar, ¿sí? Es la eólica, que es la del aire. Son fundamentales porque tienden a disminuir un poco el impacto ambiental y obviamente sirven para promover ese desarrollo sostenible. Las energías, obviamente ya en su estado físico, también presentan una clasificación, ¿sí? Las manifestaciones como la cinética, la potencial, la mecánica, ¿sí? Que están más asociadas como al movimiento, un poco a la posición en la potencial y la mecánica sobre la suma de la energía cinética y potencial. Vamos a mirar otras, como la energía térmica o calorífica, que es una energía liberada más que todo en forma de calor y que debido precisamente a ese movimiento de partículas es que tiene lugar digamos, la transformación energética. La eléctrica resulta que es el resultado del movimiento de partículas ya cargadas, que son los electrones, y que estos mediante un conductor, a través de un conductor, puede transformarse, ¿no? La química, entonces, que es la contenida dentro de esos enlaces químicos de sustancias, ya sean combustibles o alimentos, y que van a generar una reacción, ¿no? La nuclear, que también se obtiene de la división de fisión, ¿sí? O unión, que es la fusión de átomos, y precisamente van a emitir digamos, una radiación y eso es lumínico. También la energía contenida en ondas electromagnéticas, como la luz solar. Entonces, vamos a mirarlas y explorar, digamos, ciertos avances de estas energías que podemos empezar a ver desde ya, ¿no? Bueno, ahorita los miramos. Entonces desde ya en un principio de conservación de la energía, ¿no? ¿Qué nos establece este principio? Que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Obviamente la energía puede cambiar de una forma a otra mediante procesos físicos como el movimiento o de calor o de radiación como ya vimos, ¿no? Esos principios son esenciales, sobre todo en ingeniería, en mecánica, en la generación eléctrica. Vemos la cinética, la potencial gravitatoria, la química, la electromagnética, la potencial elástica y térmica. Vamos a irlas desglosando a lo largo de la presentación. Pero bueno, ¿qué le sucede a la energía? ¿Por qué se transfiere? ¿A dónde va? ¿Sí? ¿Cómo es que hace este proceso? Resulta que la energía se puede transferir de diferentes maneras.
hay un trabajo mecánico que puede ocurrir cuando una fuerza va a desplazar un objeto. También existe por transferencia de calor, ya sea también por electricidad o mediante radiación electromagnética. Todos esos procesos están presentes en las actividades cotidianas nuestras, que a diario usamos estos objetos, esos sistemas tecnológicos modernos. El celular, el cargador de celular, los cargadores inalámbricos, etcétera, ¿no? Entonces vamos a empezar a mirar cuáles son esas formas en las que se pueden transferir en la energía. Veamos acá entonces unos ejemplos de transferencia de energía, que en este caso vemos el trabajo eléctrico y el trabajo a nivel de calentamiento, ¿no? El trabajo eléctrico y cómo se da en el calentamiento. Resulta que a nivel del calentamiento, pues vamos a ver una acción de la radiación, que es del sol, que permite transferir la energía mediante ondas electromagnéticas como la luz solar, ¿no? Y que este pasa a la paleta, que en este caso pues empieza, digamos, a generarse unas cargas eléctricas que van a circular obviamente en un circuito como sucede en la batería, pero en este caso ocurre un calentamiento de energía térmica que pasa de un cuerpo más caliente a uno más frío, que en este caso es la paleta, ¿sí? Entonces, en el caso del trabajo eléctrico, pues vamos a ver cómo la batería almacena una energía química y que esa se transforma en una energía eléctrica mediante una reacción que se llama redox. ¿Y qué es? Reducción, oxidación. Este proceso lo que va a hacer es que empuja los electrones a través de un motor del carrito y va a empezar a crear un trabajo eléctrico que va a empezar a generar el movimiento. Bueno, acá tenemos dos ejemplos como es la radiación y lo que es el trabajo mecánico. ¿Qué pasa con la radiación? Obviamente el sol genera sus rayos solares mediante ondas electromagnéticas, caen al asfalto, el asfalto empieza a tener un cambio prácticamente químico en sus moléculas, por ser oscuro obviamente va a absorber mucho más los protones y genera un sobrecalentamiento que incluso puede alcanzar sobre encima de los 70 grados centígrados. ¿Qué pasa en el trabajo mecánico? Entonces, esa energía almacenada se va a convertir en una energía cinética mediante que en la transformación biológica química de lo que es las sustancias celulares de ATP a ADP. Intervienen las fibras musculares, actina y miosina, que empieza a generar, digamos así, el rompimiento de estas fibras, el apelmazamiento de estas, ¿sí? Y la generación de la contracción muscular, que es lo que permite alzar las cajas y moverlas a una distancia. Vamos a mirar entonces el otro ejemplo. Vamos a mirar lo que es una pelota, ¿sí? En el rebote y también los cambios que genera una turbina hidroeléctrica. Entonces vemos que en este caso la pelota va a generar una energía potencial gravitatoria y esto se va a convertir en una energía cinética, ya que el impacto pues va a disipar el calor que se genera, y se genera calor y sonido, y esto hace que el rebote sea más bajo y pues obviamente haya un cambio de energía. ¿Qué pasa con la presa hidroeléctrica? Aquí tenemos la fuerza del agua. Esta fuerza del agua se va a generar las transformaciones mediante turbinas. Digamos que estas turbinas que pasan por unas tuberías se van a convertir o van a empezar a convertir por esa fuerza con la que se maneja el agua en una energía cinética. Y pues obviamente van a generar electricidad. Acá vemos también el trabajo efectuado por una fuerza constante y variable, que en este caso vemos cómo la aplicación de una fuerza sobre un objeto puede hacer la descomposición de sus componentes.
También vemos, eso sería la fuerza constante. Y en la fuerza variable, entonces ya es la aplicación de Hooke, donde hay un resorte que va a ser sometido a una fuerza y obviamente esta fuerza va a ocasionar que este se elongue o se contraiga y haya una fuerza elástica que va a ser, digamos, mediada por la distancia. Bueno, aquí vemos en este caso lo que es la energía cinética. ¿Qué es esta? Es la energía que está asociada al movimiento de un cuerpo y que obviamente está directamente relacionado con la fuerza que va a intervenir para producir dicho movimiento. En este caso vemos que el ejemplo de un chico que va apenas a, digamos, a dar su primer pase para mover el balón. Entonces inicialmente es una energía potencial, pero que inmediatamente se puede levantar la pelota, se genera la energía cinética. La termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? Precisamente describe cómo se comporta el calor, la temperatura, la energía en los sistemas físicos. Y pues tiene unas leyes que son absolutas, inquebrantables. Está la ley cero, que es del equilibrio térmico entre los cuerpos en contacto. La primera ley que habla sobre la conservación de la energía en sistemas térmicos. La segunda que habla sobre la entropía o cómo el calor fluye precisamente de cuerpos de caliente a frío. Y la tercera ley que es el cero absoluto inalcanzable. Hay unos parámetros termodinámicos, unas escalas absolutas o relativas que nos van a hablar un poco sobre básicamente el valor del cero absoluto, o sea, es decir, la temperatura mínima posible que se puede alcanzar donde cesa ese movimiento molecular. Y bueno, vamos a también ver las escalas termométricas, que muchas las conocemos, como la escala de Celsius, la de Kelvin, la de Fahrenheit. Algunos procesos termodinámicos también en cómo influye, que son el isotérmico, isocórico, isobárico, adiabático, que influye más que todo como la temperatura, la presión, el calor, el volumen, digamos que van a cambiar durante el proceso. Tenemos un ejemplo, ¿no? Como el motor de la combustión, cómo se convierte en 30% en calor, en trabajo útil, y pues ya el resto se pierde como un calor residual. Tenemos la nevera doméstica, ¿cómo es que funciona? Pues obviamente empieza a extraer ese calor interior y los pulsa hacia el exterior para poder, digamos, empezar a ser eficiente, ¿no? Vamos a mirar entonces. Hablemos del electromagnetismo. Este estudia prácticamente la relación que hay entre la electricidad y el magnetismo. Gracias a las leyes de Faraday y Ampere, funcionan los motores, funcionan los generadores, funcionan los transformadores, porque estas ondas electromagnéticas van a permitir la transmisión mediante radio, televisión, internet, telefonía móvil. Entonces son muy útiles. Acá vemos un poco entonces lo que es el electromagnetismo y sus ejemplos. Vemos acá el transformador eléctrico, miramos cómo es que el voltaje y la corriente alterna se da mediante inducción electromagnética entre dos bobinas y por ende digamos, empieza a distribuirse la electricidad de una forma eficiente. La energía eólica, donde vemos acá los paneles también solares, que son también generadores de energía, uno de viento, el otro pues a nivel de rayos fotovoltaicos o del sol. Tenemos acá los vehículos eléctricos también, media el electromagnetismo y la termodinámica. El ejemplo de la carga inalámbrica, por lo menos de los cargadores que tenemos actualmente, ¿no? Un campo magnético que está oscilante y que empieza a transferir energía, ¿sí? Mediante bobinas, pero sin contacto físico. Y así es como funcionan esos smartphones y los vehículos eléctricos. Las oscilaciones y las ondas. Estas prácticamente lo que representan son los movimientos repetitivos, pero que se dan alrededor de una posición de equilibrio. Entonces las ondas son perturbaciones que transportan energía, pero sin transportar materia.
Estos principios son fundamentales, sobre todo en las telecomunicaciones, en la acústica, en la medicina, en la ingeniería. Vemos por lo menos la variación de esa perturbación y fluctuación en el tiempo, ¿sí? En medio de un sistema. Tenemos acá las oscilaciones que también podemos encontrar diferencias entre armónica, entre simple, la amortiguada, la forzada, diversas ondas que también, digamos, tienen una particularidad como ya sea de resta-valle, ya sea de longitud de onda, que es más que todo entre la distancia entre dos crestas, etcétera. Vamos a mirar entonces ahora algunos ejemplos. Por lo menos las redes o las telecomunicaciones hoy en día, las 5G, que utilizan estas ondas electromagnéticas de alta frecuencia para poder transmitir grandes cantidades de datos en mucho menor tiempo. En medicina por lo menos vemos la resonancia magnética, ¿no? Que es, obviamente va a emplearse para mirar de una forma intensa por medio de ondas de radio para empezar a tener unas imágenes mucho más detalladas, mucho más claras del cuerpo humano. Acá, cómo dentro de la física se manejan ciertos planos, gráficas que nos facilitan prácticamente leer datos científicos, esos datos experimentales para empezar a comprender los sistemas físicos complejos. Es indispensable porque en ingeniería, en investigación y en desarrollo tecnológico, poder tener, digamos, estos datos y poder leerlos y poder tener, digamos, actualizadas estas experimentaciones que se hacen, es, digamos, factor muy importante para tomar decisiones fundamentales en cuanto a la salud, en cuanto al clima, en cuanto incluso en la innovación de objetos, de aparatos, de entornos tecnológicos que nos faciliten incluso las acciones diarias. En cuanto a la interpretación de los planos y las gráficas, debe ser de una manera muy crítica, muy profesional, con los conocimientos y las habilidades. ¿Por qué? Porque es que interpretar correctamente la gráfica es esencial, porque se tiene que analizar escalas, tendencias, unidades y sobre todo, digamos, generando el más mínimo margen de error. Una mala interpretación de una escala, de una gráfica, de un plano puede generar no solamente una conclusión equivocada, sino errores catastróficos que pueden incluso poner en riesgo la vida o la salud de una persona. Por eso el pensamiento crítico es esencial en la ciencia y en la ingeniería. Algunos elementos claves que se pueden ver en las gráficas, ¿no? Los ejes, entonces vamos a ver ahí las variables, las unidades y las escalas, la tendencia que nos va a decir cómo se ven la pendiente o la curvatura en una gráfica, la incertidumbre para generar esas barras de error, el contexto, sí, para mirar las fuentes, en qué condiciones y las limitaciones incluso de una investigación. Vamos a mirar acá entonces ya finalmente para terminar lo que es ya unos adelantos o unos avances tecnológicos en general para englobar todo lo que hemos visto. Hoy tenemos tecnologías del futuro como son la robótica, donde está inmersa los principios de la mecánica y el electromagnetismo. Tenemos los satélites. ¿Por qué? Porque esto utiliza la gravitación y las ondas electromagnéticas precisamente para mantener esos satélites dentro de la órbita. Para los smart grid, que tenemos la electrodinámica y los datos, y ya pues las baterías de nueva generación, que también aplican la electroquímica, ¿no? Y esto fue todo por hoy, por esta presentación, que espero que les haya gustado muchísimo, que ya sabemos que es esencial, obviamente, tener un análisis crítico para, digamos, para lo que es la interpretación de datos, que siempre el estar conectado nos hace
lo hacemos es gracias precisamente a esos beneficios que tenemos con estas leyes físicas, que la física impulsa la innovación, los avances tecnológicos, que tenemos medios y beneficios a nivel solar, eólico, etcétera, en la medicina. Se ven sobre todo estos avances y nos ayudan precisamente a minimizar, digamos, enfermedades y sobre todo ampliar la expectativa de vida, y que pues esto nos facilita para un futuro tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, eso ha sido todo por hoy. Les agradezco muchísimo el haber visto el video hasta acá y nos vemos en otro próximo video. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Ahora, si te gustó el video, suscríbete.